Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Cancino, pertenezco al equipo de la Vicegobernación y les doy la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de charlas Juntos en la Distancia. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar es huertas urbanas a cargo del disertante Pablo Guzmán. En este momento le vamos a dar la bienvenida a nuestro vicegobernadorador, quien se acerca a saludarnos y a brindarnos unas palabras. Buenas tardes, Rubén. Muy bien. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Pablo. Y el sentido de estar comunicados a la distancia y de las huertas urbanas es que se pueda colaborar, informar, hacer que participe la gente y que cada uno pueda tener en su lugar o en su casa o en su terreno la huerta que le permita lograr más economía para su familia, más recursos para su familia y mejor bienestar para los hijos y los componentes del grupo familiar. Ese es el objetivo y bueno, van a tener todo el apoyo de la vicegobernación para que esto pueda lograrse. Muchísimas gracias, Rubén. Que tenga unas muy buenas tardes. Bueno, los dejo y les deseo éxito y les repito nuevamente que cuenten con nuestro apoyo para que lo que estén como planes materializando puedan cumplir su objetivo a la mayor brevedad y con la mayor expansión posible, que cuanto más familias puedan participar y formar parte de este plan, y bueno, vamos a contribuir a esa economía familiar. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En los últimos años, el cultivo de manera sustentable en huertas es algo que no es solo exclusivo de zonas rurales. La tendencia y la importancia de la huerta urbana es cada vez más fuerte, ya que hay cada vez más necesidad de producir nuestros propios alimentos de manera saludable, ya que nos da una manera más consciente de lo que estamos comiendo, y desarrollarlos en casa nos permite no solo saber cuál es su procedencia, sino asegurarnos de esto que estamos comiendo es más saludable. Les comento que el chat va a estar habilitado para que puedan realizar sus preguntas. Las mismas van a ser leídas al final de la presentación y las vamos a poder responder. En este momento le voy a dar la bienvenida a nuestro disertante. Él es el ingeniero agrónomo Pablo Guzmán. Él pertenece a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. En este contexto de pandemia, que nos está afectando a todos, esta Secretaría, conjuntamente con el INTA, mediante el programa Pro Huerta, trabajaron de manera articulada para la entrega de semillas y brindar un asesoramiento a todos los productores de distintos departamentos de nuestra provincia. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Carla. Agradecer la invitación, agradecerte a vos, al equipo de la vicegobernación, al señor vicegobernador, el espacio, poder comentar un poquito, en grandes rasgos, esto que bien vos decías, que una expansión de lo que es la agricultura urbana y periurbana, debido, entre otras cuestiones, a la necesidad económica y también una demanda de alimentarse de una forma sana y segura, ¿no? Básicamente, cada vez la gente demanda mucho más alimentarse bien y saber qué es lo que consume, tanto en frutas, verduras, carnes, etc. Ahí uno ve cómo está aumentando esa demanda de saber y de tener en claro qué es lo que está consumiendo cada núcleo familiar y por ende los niños de esa familia, ¿no? Básicamente, que por ahí son el sector a veces más vulnerable junto con los ancianos. Así que renovar el agradecimiento, vamos a tratar de ser concretos, concisos, como el público es variado, por ahí quizá haya gente que los conceptos que uno pueda compartir no sean nada novedosos, pero uno también se debe en este marco a poder llegar a aquella gente que no hizo nunca una huerta, tiene ganas, tiene la inquietud, en este contexto a veces de disponer un poquito más de tiempo y también, ¿por qué no? Un factor que no es menor, el tema económico, ¿no?
Así que, como vos bien decías, hemos estado como Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que pertenecemos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el contexto de esta cuarentena, a causa de la pandemia, hemos podido articular muy bien con el INTA Catamarca a través de su programa ProHuerta, básicamente que son ellos los proveedores de semillas y que también brindan la asistencia técnica. Hemos trabajado en forma articulada, lo estamos haciendo. Agradecer también la buena predisposición siempre en la figura del ingeniero Walter Cassini y todos los técnicos de ProHuerta, ¿no? Así que, como para no demorar más, si les parece, yo traje para compartir unas imágenes con una ayuda a memoria por ahí, para que también el que quiera tomar nota y empezar a contar un poquito qué es esto de las huertas urbanas con un enfoque agroecológico. Si me permiten, comparto. Bien, ¿se ve ahí? Perfecto. Perfecto, Pablo. Bien, bueno, vuelvo al título. Me convocan para hablar de huertas urbanas. Yo le agregué lo de agroecológicas, que vamos a ir viendo más adelante a qué hace mención esa denominación, ¿no? Una de las primeras cuestiones en el ámbito urbano es decirnos por qué, plantearnos la disyuntiva de por qué una huerta en casa. Básicamente, como bien lo mencionaba el vicegobernador y vos, Carla, en la presentación, uno de los factores más importantes es el factor económico, ahorramos dinero. Es decir, tener un espacio, no importa lo reducido que pueda llegar a ser ese espacio, para poder elegir qué verduras vamos a tener en nuestra casa para la olla, como que se dice popularmente, implica un ahorro de dinero en algún punto. Si uno accede o lo hace asiduamente, compra en la verdulería y eso lo transforma después en un valor al mes, puede sacar también, digamos, sus conclusiones de cuánto es lo que se puede llegar a ahorrar, dependiendo del espacio y dependiendo de las hortalizas y verduras que decidamos o que tengamos la posibilidad de acceder a semillas. Entonces, uno del por qué una huerta en casa, uno de los primeros factores o motivos sería el económico, básicamente, y más en estos tiempos. Comemos más sano y variado. Esto que decíamos al comienzo, la gente cada vez demanda más saber qué calidad de alimento es la que llega a su mesa y la que comen toda su familia. Entonces, poder saber que uno mismo fue el encargado de elaborar y producir ese alimento con la satisfacción que eso conlleva, y de forma variada por ahí poder elegir también qué verduras o qué hortalizas incorporar y que no estaban siendo por ahí usadas o tenidas en cuenta. Por ahí siempre se dice que se recomienda, inclusive lo escuché hablar a nutricionistas en caso de una ensalada o de lo que fuera, garantizar por lo menos 5 colores distintos de verduras, ¿no? Y hortalizas en una mesa. Así que eso lo garantizamos, un amplio espectro de cubrir muchas necesidades alimenticias en vitaminas, en minerales, que van aportando al organismo y bueno, una alimentación más sana y más variada en épocas como esta, donde estamos tan susceptibles por ahí a enfermedades, nos hace tener un organismo que pueda presentar cierta resistencia o estar mejor parado ante una posible enfermedad, básicamente. Intercambiar con vecinos, vender, digamos, eso lo puse en el caso de que en la superficie sea un poquito más extenso, un fondo de un domicilio, y más que vender, por ahí me interesaba algún vecino que también esté haciendo o que se origine un circuito de por ahí poder intercambiar algunas verduras de hoja, de raíz, de fruto, lo que fuera, por otro vecino que tiene una que nosotros no pudimos sembrar o trasplantar por X motivo, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué una huerta en casa? Ahorramos dinero, comemos sano, intercambiamos con vecinos o vendemos en el mejor de los casos. Seguimos. ¿Qué necesitamos para empezar una huerta, digamos? Básicamente un lugar apropiado. Un lugar apropiado
y que impida la entrada de animales domésticos, básicamente protegido para la entrada de animales domésticos, bueno, para que no la huerta sea dañada, para que no haya deposición de heces. Estamos hablando después de comida que vamos a hacer, más allá de que van a llevar su proceso de limpieza y lo que fuera, pero siempre es importante tener una huerta delimitada y protegida de cualquier tipo de entrada de animales y un lugar apropiado, básicamente, que eso se define en base a algunos criterios que lo vamos a ir viendo y también a la disponibilidad de espacio que contemos en nuestro domicilio. Uno de los factores importantes, buena disponibilidad del sol, digamos. Necesitamos, al momento de planificar una huerta, saber que el lugar donde vamos a sembrar, vamos a trasplantar, pueda contar con una cantidad de horas de sol mínimas necesarias para que esa planta crezca en forma sana y vigorosa. Asegurar buena cantidad y calidad de agua, no menor, digamos, cualquier sistema vivo necesita el agua para vivir, las plantas no son la excepción, y mucho menos plantas de ciclo corto como algunas verduras y hortalizas, que necesitamos suministrar el agua en su dosis correcta, en los momentos correctos y con un agua de calidad, porque muchas veces también esa agua, al no ser de calidad, puede interferir en el normal desarrollo de ese cultivo al cual nosotros estamos buscando que nos provea de alimento. Semillas o plantines, digamos, si no está la posibilidad de contar con semillas, como por ejemplo tiene a disposición siempre ProHuerta a través de sus colecciones en 2 épocas del año, otoño-invierno, primavera-verano, digamos, de estación. Por ahí se puede conseguir plantines también, dependiendo la superficie, el tipo de hortaliza y verdura que nosotros queramos implantar y hayamos elegido, que queremos alimentarnos y llevar a nuestra mesa. Herramientas básicas, algunas de ellas básicas, indispensables para pensar en trabajar la tierra y poder tener una huerta en nuestra casa. Y algo no menor, un calendario de siembra para poder realizar en épocas exactas y precisas la siembra de cada una de las verduras y hortalizas, reconociendo esto de que hay plantas que tienen su ciclo en distintas épocas del año, ¿no? Ya vamos a ir viendo más adelante, pero un buen calendario de siembra nos permite a nosotros planificar una huerta más allá del espacio, como vamos a ver más adelante. Si no es una porción de tierra, podemos hacerlo de otra forma buscando otras alternativas, entre ellas una maceta. Bueno, por ahí pido perdón por la imagen de la foto, pero me parece que en ese dibujo se concentraba básicamente lo mínimo indispensable al momento de pensar una huerta. No necesariamente hay que tener todo ese tipo de clases de palas, azadas, sapines, rastrillos, pero sí, como podemos ver, el agua a través de, bueno, en este caso una manguera, una pala, un rastrillo, sapines, una carretilla, una mochila o una regadera, digamos, para después poder también hacer uso, cuando el cultivo se está desarrollando a lo largo del tiempo, poder hacer uso de algunos remedios caseros de origen natural, biológico, para poder contrarrestar el ataque de algunos insectos que en ese momento nos están perjudicando el desarrollo normal de ese cultivo, que muchas veces son mal llamados o se llaman plagas porque están interfiriendo en nuestro ciclo de cultivo. Entonces, básicamente lo que buscaba esta imagen, de no muy buena calidad, vuelvo a pedir disculpas, pero me parecía que es lo que poder representar de una sola forma lo que estamos necesitando. Importante. Por ahí, digamos, quizás no pueda ser el caso por el régimen de precipitaciones nuestros, pero siempre elegir, tener en cuenta un terreno donde vamos a hacer la huerta, deberá ser aquel que no corra riesgo de inundaciones, inclusive domésticas. A veces un grifo mal cerrado, una manguera que quedó abierta,
o como pasa muchas veces en algunos lugares de la ciudad o de distintos departamentos, bordes de agua que desborden como un canal. Yo particularmente donde vivo pasa a 2 cuadras un canal y más de una vez el mismo desborda, inundando todo lo que son las calles, ¿no? Digamos, no hay tanto espacio con huerta, pero digamos sí hay un problema concreto de desbordes de agua a causa de básicamente acciones causadas por el hombre, porque esos canales se taponan porque se arroja basura en forma indiscriminada, cosa que no debería suceder. Elegir saber un tipo de suelo que no esté contaminado, ¿no? Ahí pongo como con aceite o batería a modo de ejemplo, ¿no? Poder tener la seguridad de que ese suelo, que puede estar duro, que se puede trabajar después para mejorarlo en su calidad como suelo para poder nutrir a las plantas, asegurarnos que no haya sido un suelo que haya sido contaminado con ninguno de estos tipos de elementos o sustancias, básicamente. O donde no haya habido basurales, también como un criterio a tener en cuenta en el fondo de la casa o grandes extensiones en algunos lugares donde donde inclusive no está delimitado, muchas veces se utiliza como basural y ese no sería un buen lugar para poder realizar una huerta. Al comienzo decía, una de las cuestiones necesarias para establecer o para planificar y realizar una huerta era la buena disponibilidad del sol. Básicamente decía porque la energía del sol provee de energía básica para que puedan crecer las plantas, ¿no? Lo que permite plantas sanas y vigorosas que crezcan asimilando todos los nutrientes que ese suelo le brinda, más la energía a través de la elaboración de la fotosíntesis, pero necesitamos garantizar, como es en el caso de hortalizas de fruta y raíz, por ejemplo como zanahoria, tomate, por dar un ejemplo de fruto y de raíz, no contar con menos de 5 horas diarias de sol. O sea, al momento de planificar la huerta y elegir el lugar, una de las cuestiones donde nosotros vamos a ver que queremos implantar esa huerta es tener una capacidad de observación del propio terreno para saber si, inclusive en épocas donde hay menor luz diaria, porque estamos en la estación del invierno ya, donde los días son más cortos, poder buscar un lugar orientado de tal forma que garantizamos la presencia de sol. En el caso del tomate no es época, pero a los fines de dar un ejemplo de cómo planificar, pensar y observar en nuestra propia casa cuáles serían los lugares óptimos para poder hacer eso. Entonces, mínimo 5 horas diarias de sol para el caso de hortalizas de frutos y raíz, y hortalizas de hojas como lechuga, selga, rúcula, estamos hablando que requieren de 3 horas de sol. Entonces, por ello considero importante remarcar esto, ¿no? La disponibilidad diaria de horas de sol para que la planta pueda realizar también su normal funcionamiento fisiológico, recibiendo los estímulos que le provee los rayos lumínicos del sol, sumado a la nutrición que obtienen por sus raíces y que obtienen de un suelo. Puedo hacer una huerta si no dispongo una porción de terreno, en el sentido de trabajar la tierra. Puedo pensar, planificar una huerta si tengo un patio donde solamente tengo piso y baldosa. Sí, tranquilamente. Y acá se los muestro con algunos ejemplos en fotografías, cajones elevados del piso, con un cierto espesor, dependiendo de las especies que nosotros queramos, elegimos sembrar para llevar a nuestra mesa, ¿no? Con profundidades que ahí vemos que por ahí serán seguramente más destinadas para hortalizas de hoja, donde la parte principal es la parte aérea, con raíces no tan profundas, que no exploran tan en profundidad. Ahí lo que vemos es en una pared caños de PVC de 110, básicamente de
de diámetro, donde se observa, no sé si claramente, pero se observa cómo se puede hacer un uso correcto del espacio combinado inclusive con macetas al pie, ¿no? Con un perfil, una profundidad mucho mayor que la que tienen esos caños, entonces uno puede ir variando la elección de las especies que quiere sembrar y cultivar para la alimentación de la familia. Otro modelo, vemos el caso de, combinamos hortalizas de hoja con fruto, como el tomate al fondo de esa imagen. Otra posibilidad a través de macetas, ¿no? Haciendo uso de botellas plásticas también, que por ahí se encuentran en elevada cantidad, lamentablemente, y bueno, se puede hacer un uso de las mismas de una forma mucho más racional, aprovecharlas y poder planificar en espacios básicamente verduras de hoja. Otro ejemplo, ruedas de tractores, con profundidades quizá de suelo mucho más grandes que las anteriores, a pesar de que ahí también vemos hortalizas de hoja, verduras de hoja, pero son distintas alternativas de acuerdo a la accesibilidad de algunos elementos para poder pensar y realizar una huerta. Se puede combinar también, dándole un poco de color y decorándola, también hasta, ¿por qué no? Nos embellece un poco el fondo y le da un poco más de vida, más allá de la vida propia que las plantas ya le entregan en un espacio. Otra forma con neumáticos, combinados, pintados, básicamente en respuesta a la pregunta si podíamos pensar en una huerta sin disponer un terreno, una porción de tierra. Sí, acá lo estamos viendo y de hecho se hace en muchas ciudades, en grandes ciudades, en grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba, Gran Rosario, Mendoza. Básicamente se hace y es posible. Otra forma, en una pared, fíjense hasta qué bonito estéticamente uno lo puede presentar, ¿no? Combinando distintos tipos de verduras con neumáticos que ya no tienen más uso y unas tarimas abajo como base también que no tienen más uso y uno puede reciclar esos elementos para de esta forma poder planificar una huerta en nuestra casa. El título de la charla hablaba de huertas urbanas agroecológicas, ¿no? Bueno, la agroecología es una forma de producir alimentos, animales, vegetales, lo más posible en sintonía con la naturaleza, con el medio ambiente, sin alterar, sin dañar y sin perturbar mucho más de lo que se hace de una forma convencional. Producir alimentos pensando en algunos principios fundamentales que yo lo he resumido en los tres primeros básicamente, pero el último no deja de ser menor. Cuando hablamos de una producción de hortalizas en forma agroecológica, tenemos que pensar en un suelo vivo. El suelo como no tan solo el sustento, el soporte de donde estamos parados o donde sembramos, sino que ese suelo, como vamos a ver más adelante, es un organismo que tiene vida, que hay millones de microorganismos de distintos tamaños que tienen una función muy específica y que son los encargados de que esa planta pueda absorber y pueda tener los nutrientes necesarios para crecer sana y vigorosa y poder dar los frutos por los cuales estamos planificando pensando en la huerta. Biodiversidad, es decir, diversidad de la vida, como podríamos llamarlo, una biodiversidad que lo vamos a explicar un poquito más adelante, pensada en cómo, aparte de la huerta de las distintas especies, qué más tener en cuenta al momento de poder realizar una huerta con algunos tipos de plantas que no necesariamente tienen que ser comestibles, sino que cumplen una función biológica específica
que aportan al sistema, porque también tenemos que empezar a ver esto como un sistema, ¿no? Más allá de la macetita, sino todo el entorno. Y la agroecología lo que propone un poco es eso. La planificación de esa huerta, al comienzo también nombramos un calendario de siembra. Una planificación, un calendario de siembra nos permite a nosotros poder planificar una huerta en una forma quizá más ordenada para ir haciendo las labores, los trabajos que la misma requiere a lo largo de todo su ciclo. Y bueno, y esto ya más que nada se lo agregué yo, ganas de trabajar, observación y experimentación. Al comienzo también cuando hablaba de la necesidad de presencia de horas de luz, de sol, un poco el caso de la observación y la experimentación es saber en qué lugar de nuestra casa a lo largo del año y de las distintas estaciones nosotros tenemos una mayor y mejor disponibilidad de la energía solar que encima es gratis. Un suelo vivo, dijimos. Entonces, al decir que el suelo es un elemento vivo, tenemos que entender que no es solamente la parte mineral de lo que nosotros vemos, cómo está compuesto, sino que adentro de ese suelo, en una porción muy pequeña de centímetros cuadrados o centímetros cúbicos, existen una gran cantidad de microorganismos encargados de cumplir diversas funciones para que la planta pueda crecer en forma satisfactoria. Digo, cuando decimos que el suelo no es solo la parte mineral, estamos acá mostrando a través de este gráfico que aparte de estar formado por materia sólida, donde también están distintos componentes, arena, arcillo, básicamente la materia orgánica, se necesitan espacios de aire porosos para poder que las raíces, entre otras cosas, puedan tener cierta facilidad de poder explorar cada vez más el horizonte de ese suelo, llegar a lugares más lejos y poder obtener los distintos nutrientes que ese suelo nos está ofreciendo, ¿no? Que también es también podemos mejorarlo realizando diversas formas de aumentar esa fertilidad. Por ahí muchos de ustedes conocen quizá, o una de las mejores sea el hombre compuesto, digamos el producto de la actividad de las lombrices, descomponiendo materia orgánica y obteniendo un suelo que, si lo agregamos a la maceta o a la huerta en sus distintas dimensiones. Y volvemos al suelo vivo. ¿Por qué? Suelo vivo porque dijimos que su función es más o menos, o nada más y nada menos, mejor dicho, que de nutrir a la planta. Aparte de ser su anclaje, su soporte físico, para que la planta a través de sus raíces le brinda los elementos necesarios para poder alimentarse, crecer en forma vigorosa y poder desarrollar su ciclo de la mejor manera. Al nutrir completamente una planta, los alimentos serán más nutritivos, obviamente. Es una relación casi directa. Al tener una planta más sana, porque un suelo está vivo y porque tiene la posibilidad de entregar los nutrientes en su gran mayoría que una planta necesita, esa planta se encuentra con capacidad de más resistencia al ataque de algunas plantas que buscan alimentarse de ellas a través de sus distintos órganos, dependiendo la plaga de la cual nosotros hablemos, ¿no? Y aparte, se conserva productivo en el tiempo. La agroecología también lo que incorpora es el término de sustentabilidad, digamos, a lo largo del tiempo, poder devolverle a ese suelo continuamente, reciclar nutrientes de los cuales cada una de las especies han ido tomando en forma selectiva también, y garantizar que después con prácticas como el compostaje nosotros podemos volver a brindarle a ese suelo que recupere muchos de los nutrientes que han sido obtenidos por esas plantas, en el caso de hacerse todos los años exactamente la misma siembra de una misma especie. Entonces, en el caso nuestro, el tema del suelo no es menor,
es la base, como decía anteriormente, perdón que sea reiterativo, no es tan solo el anclaje, sino que es importante que ese suelo esté vivo. Y para que ese suelo esté vivo, mucho tiene que ver la forma en que nosotros lo trabajamos y cómo nos preocupamos para poder hacer un reciclaje de nutrientes. Inclusive, cuando hablamos de un calendario de siembra, podemos combinar distintas especies que le van devolviendo al suelo nutrientes que una especie anterior se la sacó en cantidad. Por ejemplo, si en el caso del maíz extrae mucho nitrógeno, nosotros podemos después recuperarlo sembrando algún tipo de leguminosa, una familia de plantas que lo que hace es devolverle nitrógeno a ese suelo. Entonces nosotros vamos haciendo una rotación en el tiempo a lo largo del año, y en ese espacio vamos alternando plantas que extraen un nutriente y otras plantas que reponen ese nutriente que la planta del ciclo anterior lo sustrajo. Espero haber sido claro. Otro factor fundamental decíamos que era la biodiversidad. La diversidad en vida, ¿no? Teniendo en cuenta y planteando como objetivo esto de generar un espacio en el cual podamos ver y tener muchos colores, distintos colores. Ahí vemos naranja, amarillo, los distintos tonos de amarillo, los distintos tonos de naranja, muchos aromas a través de las plantas aromáticas y muchas formas distintas. Pero ¿por qué planteamos esto de generar un espacio con muchos olores, muchos colores, o muchos aromas, perdón, y formas distintas? Porque eso también nos permite a nosotros hacer un manejo de nuestra huerta que permita confundir o desorientar a los bichitos, a las plagas que quieran alimentarse de nuestro cultivo, y eso nos interfiere, digamos, alterando no tan solo su tamaño, sino muchas veces quizás enfermando las plantas y provocando plantas mal formadas o con escaso desarrollo, el cual no se traduce en el órgano que nosotros queríamos consumir de esa especie vegetal. Confunde un color amarillo, un color naranja, va a hacer que los insectos, al percibirlo, los repele, los aleja y no se van a atacar a ciertas especies de esa hortaliza, sino que buscan otro o se van para otro lado. También pueden generar refugio y alimentos de insectos benéficos, es decir, aquellos insectos que se alimentan de los otros que nos causan daño a nosotros en el normal desarrollo de la huerta. Y para que si nos atacan un cultivo tengamos otros a los que echar mano, digamos, ¿no? No poner como se dice popularmente, todos los huevos en una sola canasta, sino que tener una variedad también, aprovechando la estacionalidad, en caso de que los insectos hayan preferido por su disponibilidad de nutrientes o porque le apetece cierta clase de especies de verduras, bueno, fuimos afectados con esa verdura de hoja, por ejemplo, con la lechuga, porque ya vamos a ver más adelante algún tipo de plaga más característica. Entonces tenemos de otra especie poder obtener alimento. No perder todo si hubiéramos elegido una sola especie, porque esa plaga, ese insecto, lo que tuvo fue una disponibilidad enorme de alimentos del cual ella se apetece. Entonces, con esto nos garantizamos tener diversidad. Podemos perder, pero tenemos otras especies las cuales nos permiten poder cosechar y tener después frutos en nuestra huerta. Las estrategias de estímulo de esa biodiversidad. Vemos cerco vivo, asociaciones, rotaciones. Lo de los cercos vivos siempre es importante, con esto de combinar especies con aromas y colores también, porque le damos una protección perimetral a esa huerta, con colores ahuyentando, con aromas que ahuyentan también, aromáticas como lavanda,
bueno, inclusive la ayuda misma, digo, todas esas nos ayudan a nosotros como una estrategia para poder repeler, impedir la llegada de esos insectos que nos van a dificultar el desarrollo de esa huerta y que a su vez también sirven para como caza o como hospedaje para otros insectos que se alimentan de aquellos que nos causan daño. Asociaciones, cómo asociamos distintos cultivos, ¿no? Por ejemplo, una especie asociada como la selga, la podemos asociar con lechuga o inclusive con maíz, digamos. Eso en los calendarios de siembra, inclusive en donde están las fechas de siembra de cada especie, está muy bien desarrollado en distintos manuales. El INTA tiene uno, el INTA Pro Huerta, o varios. Está muy clarito con qué sí y con qué no asociar, y con qué sí y con qué no rotar una especie vegetal en la huerta para que poder seguir avanzando sin grandes dificultades. Que tiene que ver también con lo que decíamos al comienzo de la planificación de la huerta. Un calendario nos permite saber cuál es la mejor época para sembrar a cada especie y poder trabajar, planificar, pensar las asociaciones y las rotaciones. Bueno, acá una foto con un cerco vivo con mucho color, ustedes lo pueden ver, y lo que decía recientemente, llamamos cerco vivo a la delimitación, al perímetro que se puede hacer en una huerta donde se pueden incorporar innumerables especies, mejor si hablamos de especies más adaptadas a la zona, más características, que tienen más presencia, flores aromáticas, arbustos, frutales, las buenesas, es decir, aquellas plantas que tienen una función, en este caso buena. También vamos a escuchar hablar de las malezas, que son aquellas plantas que nos interfieren en el desarrollo del cultivo porque compiten por agua, por nutrientes, por sol, con las especies que nosotros queremos tener en nuestra huerta para poder llevar a la olla. Entonces, básicamente, un cerco vivo es eso, la delimitación perimetral de una huerta, buscando estas funciones, ¿no? Y acá, este es un ejemplo de la biodiversidad en el espacio, cómo combinamos distintas especies vivas con sus colores, con sus aromas, básicamente pensando en la forma en que podemos ahuyentar o atraer ciertas especies de insectos con fines más benéficos para nuestra huerta. Hablábamos de tres, de los cercos vivos, de las asociaciones y de las rotaciones. Cuando hablamos de asociar, estamos hablando de plantas, plantar, sembrar, plantar, distintas plantas que se llevan bien entre ellas. Es hacer un mejor uso del espacio, del suelo, del sustrato, de la forma en que, más allá de si es en un neumático, en un tacho de 200 litros cortado a la mitad o en un caño de PVC, podemos asociar tranquilamente. El espacio no tiene que ser un impedimento para asociar distintas especies de plantas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de planta en función de lo que aprovechamos de ella. Cuando hablamos de hortalizas de raíz, básicamente, o las más conocidas, son zanahoria, remolacha, el ajo, la cebolla, de hoja, lechuga, acelga, rúcula, de fruto, el tomate, el zapallo, habas, arvejas, que también lo son en la misma época, por eso también el calendario de siembra, por eso también las colecciones que INTA Pro Huerta hace llegar a los productores, a los huerteros, tienen básicamente dividida a lo largo del año en las distintas estaciones, y de flor como el coliflor, el brócoli o la colzila. Entonces, asociar eso, plantas que se llevan bien, porque también hay plantas que no se llevan bien entre ellas, que una inhibe el crecimiento o la aparición de otra, por lo que decía anteriormente, una competencia de nutrientes, una competencia de espacio, una competencia por el sol. Entonces, asociar es plantar especies que se llevan bien. Y se tiene en cuenta nada más y nada menos el tipo de función o qué es lo que aprovechamos de cada una de ellas.
El tamaño y forma de las plantas. El tamaño en su parte aérea, en su parte radicular, digamos, si es básicamente lo que obtenemos son las hojas o el fruto o en el caso del tomate o la raíz como la zanahoria. Entonces, combinar, ustedes pueden ver en el caso de cualquiera de las imágenes, vemos la 3, por ejemplo, ¿no? En el caso de una lechuga, una zanahoria, el espacio que la raíz tiene de acción para extraer nutrientes. Una asociación que no tienen una competencia, si bien están cerca en el espacio, pero no tienen una competencia directa sus raíces por la profundidad que cada una de ellas explora en ese horizonte de suelo. El ciclo de cultivo, el efecto benéfico, como decíamos, por ejemplo, en la repulsión, en el alejamiento de las plagas por el color de sus flores, por el aroma. Eso también, inclusive uno cuando accede a un calendario de siembra, unas cartillas, puede ver con quién asociar o con quién rotar. Yo recién les daba el caso de la acelga, les puedo dar el caso de la arveja también. Podemos asociar con el repollo, con el ajo, con la zanahoria, vamos combinando, vamos asociando diferentes especies con el desarrollo de los frutos de diferentes formas. Y también como tiene un efecto para repeler plagas, también atraer aquellos insectos que son benéficos y que se encargarían de, naturalmente o biológicamente, de alimentarse de los otros que nos están causando daño para bajar la población de los mismos. Bueno, otro ejemplo también de no solamente la huerta pensada simplemente en una porción de suelo en la tierra, sino a través de cajones elevados del suelo, porque no tenemos la tierra como sustrato para hacerla como se hace en el campo, pero eso no es un impedimento. Vemos ahí de hoja cómo se van asociando distintas especies de hoja con fruto o con raíz. Acá básicamente vemos más en el caso del cajón más largo, ¿no? Cómo se asocian en el espacio reducido, pero tranquilamente respetando las distancias que hay al momento de la siembra entre las mismas plantas de la misma especie, en el caso de la lechuga, y respetando la distancia que hay entre plantas de una especie con otra. Lechuga con cebolla, lechuga con cualquiera otra que nosotros hayamos decidido y la asociación veamos que es benéfica. Hay también, al hablar de la siembra, recordaba por ahí, o quería mencionar, muchas veces se piensa que la semilla, que muchas veces hay un efecto de mala calidad, que al momento de sembrar no emerge. También lo que sucede es la profundidad a que se realiza la siembra de esa semilla, ¿no? Hay que tener en cuenta con eso, hay que tener en cuenta ese detalle, ese factor al momento de la siembra. Una semilla no debe ser sembrada 2 veces el tamaño que ella misma posee una semilla en profundidad, es decir, una semillita, la profundidad a la cual debe ser sembrada no debe ser 2 veces su tamaño en profundidad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a mayor profundidad, semillas chicas, lo que va a suceder es que esas semillas necesiten mucha energía para germinar, tienen la energía en sus reservas y tienen la humedad y los nutrientes del suelo. No, pero sí para emerger, para emerger hacia la superficie, cuando la distancia es muy grande, va a necesitar mucha energía y va a llegar un momento en que la planta no va a poder emerger y bueno, por ahí se le atribuye quizá la calidad de la semilla. Hay veces que las semillas puede ser que uno adquiere, sean semillas viejas, que hayan estado mucho tiempo, que uno las compra o las adquiere y que no hayan sido almacenadas de una forma correcta para que no pierdan su viabilidad, es decir, su capacidad y su poder germinativo para poder después emerger y bueno, transformarse en una planta de la cual nosotros estamos buscando obtener, en este caso,
un alimento. Eso es una foto de lo que es un calendario de siembra. Por ahí, la de la izquierda de su pantalla, la que empieza con apio, brócoli, coliflor, digamos, las que son de la colección primavera-verano, en lo que es la columna, ¿no? Toda numerada con las distintas especies, y en las filas, en lo que sería horizontal, lo que vemos ahí que está marcado es si se pueden dar o no se pueden dar asociaciones o con quién es mejor rotar. Es decir, yo siembro esta especie, por ejemplo, la selga, la siembro y después con quién la puedo asociar y después con quién puedo rotar. Después que coseche esa selga, ¿qué otra especie es conveniente que pudiera sembrar en esa misma porción de suelo? Un ejemplo, a pesar de ser de hoja, puede ser tranquilamente con legumbres, con habas, con chauchas, que son inclusive de otra época del año. Entonces, por eso la necesidad, al momento de planificar una huerta, de contar con un calendario de siembra que nosotros nos va guiando para hacer las cosas en su justa medida, ya que las plantas responden a esos estímulos de los factores del tiempo, de factores climáticos, y más allá del abastecimiento seguro de agua y de que nosotros le agreguemos compostaje, todo lo que fuera, nosotros nos permite hacer en forma planificada el establecimiento de esa huerta, ¿no? Inclusive también poder pensar, si nos gusta mucho la lechuga, por dar un ejemplo, no sembrar todo en el mismo momento, sino que ir haciendo una siembra escalonada, porque si no va a llegar un momento que no vamos a saber qué hacer con tanta lechuga, más allá de que uno puede compartir, vender, si tiene la posibilidad, regalar o intercambiar, pero también nos permite a nosotros ir haciendo los trabajos en terreno de una forma ordenada y adecuada para un normal desarrollo de esos cultivos. Otro ejemplo de un cuadro, una tabla con doble entrada, ¿no? Donde vemos las posibles asociaciones que se darían bien, representadas por color verde y por color rojo, las que no sería conveniente hacerlas, básicamente. Por eso la necesidad y eso hoy por hoy, con la disponibilidad de información a través de internet y de las redes sociales, eso se consigue fácilmente, siempre buscando, en la medida de lo posible, de organismos reconocidos o inclusive páginas reconocidas, de saber que la información que uno está accediendo es información de calidad y científicamente comprobada, ¿no? Un detalle no menor. Otra foto de otros espacios de combinaciones, de asociaciones, de distintos tipos de lechuga. Vemos también por ahí una zanahoria. Atrás vemos macetas con plantas ornamentales que también tienen su función a través de aportando aromas. Digo, por más reducido que sea el espacio, por eso un poco el nombre de la charla, huertas urbanas, y con este enfoque agroecológico, respetando estos tres principios, básicamente, 3 de 5 principios que tiene la agroecología. Bueno, otra forma, tomate, lechuga, en ese cajón de la izquierda vemos cebolla, coliflor, color atrás, ¿no? Color y aromas que permiten tener una huerta. Fíjense el color de esa tierra negra a través de seguramente haber trabajado ese suelo nutriéndole, incorporándole el nombre compuesto o distintos tipos de fertilizantes a ese suelo para que se traduzca en un suelo vivo, en un suelo sano y una planta de mejor calidad. Otro ejemplo más de lo que podemos hacer en un espacio reducido, sin tener acceso directo a la tierra, contando en este caso con bloques, y cómo se aprovecha el espacio en los huecos de esos bloques para hacer ese cerco perimetral con flores, con color y con hoja. Bueno, ya para ir terminando, ejemplo de asociaciones
de plantas, de hortalizas, como el caso, por ejemplo, el primero de caléndulas y hortalizas, en las colecciones que el INTA provee, vienen semillas de caléndulas con las distintas hortalizas de la estación y permite controlar, repeler plagas como pulgones, las chinches o los gusanos, insectos que tienen distintas formas de alimentarse de las plantas. Entonces esta combinación, esta asociación, lo que hace es repele y controla a esas plagas que nos están interfiriendo. Rotaciones es no sembrar en el mismo lugar, el mismo cultivo todos los años. Si lo hacemos de forma muy reducida, a ver, en el caso de un neumático o el mismo piletón que vimos anteriormente, todos los años no hacer los mismos cultivos en el mismo lugar, sino que rotar, ¿no? Los criterios que acá yo punteaba para tener en cuenta al momento de armar las rotaciones, no sembrar siempre en el mismo lugar hortalizas de la misma familia. Tener en cuenta si son muy consumidores de nutrientes del suelo. Ejemplo, las coles, se inicia una rotación ahí dice cabeza de rotación. Yo quiero rotar este año en esta porción de suelo, puedo iniciar planificando con cualquiera de las coles una rotación, ¿no? Y si son reponedoras de fertilidad del suelo, las habas y las arvejas, digamos que reponen, tienen una función en sus raíces y una presencia en algunos casos de bacterias que ayudan a fijar nitrógeno y reponer ciertos nutrientes en ese suelo. Otro ejemplo más, tomado el cuadro ahí con la fuente, en realidad son las distintas familias de las especies de las cuales nosotros planificamos al momento de realizar una huerta. Las cucurbitáceas, el calabacín, la sandía, el melón, el pepino. Las quenopodiáceas de la familia, son familias estas, quelopodiáceas, liliáceas, compuestas, crucíferas, cucurbitáceas, son el nombre botánico de la familia que las agrupa por similares características, que nunca está de más también empezar a conocerlos e identificarlas para no sembrar en el mismo espacio especies de mismas familias, porque están básicamente requiriendo los mismos nutrientes. Bueno, la profundidad de las raíces de cada una de estas especies, ¿no? Cuáles son más superficiales, cuáles son intermedias, cuáles son más profundas, como la calabaza, el espárrago, o intermedias de la profundidad de sus raíces, como el pimiento, la remolacha, la misma zanahoria, o raíces de especies muy superficiales, como es el caso de la lechuga, la cebolla, básicamente. Y después la parte de abajo, la parte aprovechable de cada una de esas especies. Raíces o tubérculos, en el caso de la batata, la papa, la zanahoria, perdón, la papa, la zanahoria, la remolacha, el rábano, el nabo. Después tenemos partes aprovechables de la semilla, el flor o el fruto, ¿no? La haba, tomate, pimiento, berenjena, es una. El caso del fruto. Coliflor, fresa, calabaza, calabacín, pepino, sandía, melón, alcachofo. Bueno, esto, digamos, hay bibliografía donde uno puede ir viendo y ir planeando las rotaciones aparte de la familia en su parte aprovechable, porque son distintas en la asimilación y extracción de nutrientes que necesitan. Hortalizas, posibles rotaciones de cultivo, ¿no? Una hortaliza de raíz, como una remolacha, con una hortaliza de hoja, y después con una hortaliza de fruta, por ejemplo, como el caso del pimiento. Zanahoria, a la derecha, rotamos con hortaliza de hoja, o con fruto, como el caso de un tomate. A lo largo del año, es decir, esta porción, este espacio, en el año 1, y en esta porción hago hortalizas de hojas. En el área 2 de frutos, de 3 de raíces y así. Al año siguiente, donde hice de hoja, hago una de fruto. Son distintas familias muchas veces y distinta necesidad de los nutrientes que ese suelo le entrega. Con eso nosotros nos vamos asegurando, más allá de las tareas y las actividades de entregarle ese suelo, de reponerle a través de una fertilización en forma natural, biológica si se quiere, con hombres compuestos,
o con compostaje casero, que también se puede ir haciendo en los domicilios utilizando residuos vegetales básicamente, poder ir planificando una rotación a lo largo del año en el espacio y en el tiempo. El tomate de la familia de las solanáceas es muy exigente en nutrientes. Lo que nosotros la parte aprovechada es el fruto. Después rotamos con una habichuela, una arveja, que es una leguminosa que mejora a ese suelo, y que el fruto es una vaina. Rotamos a su vez al otro año en ese espacio con una lechuga que es de la compuesta, de las familias compuestas. No es tan exigente, y la parte aprovechable es la hoja. Y después rotamos al cuarto año con una cebolla que es de la familia de las liliáceas, que es poco exigente y que la parte aprovechable es el bulbo, ¿no? Bueno, otra forma, el primer año, el segundo año y el tercer año. Empezamos con una muy exigente, pasamos el segundo año de esa misma porción con una mediana, como vemos una remolacha, una zanahoria, y después poco exigente, inclusive con algunas plantas aromáticas, en cuanto que también la podemos usar tranquilamente en la cocina, como el romero, la albahaca, dependiendo de la época del año. Bueno, ya para no extenderme más, un poco la idea era eso, ¿no? Plantear en el caso de la huerta urbana qué es lo que es necesario, lo mínimo, lo básico. Esto no se agota acá. Este es un tema que después de cada uno de estos ítems que hemos tocado, se puede profundizar mucho más, dependiendo del espacio, dependiendo de lo que los fines con lo que nosotros queremos hacer la huerta, con la disponibilidad de nutrientes y con la disponibilidad de mano de obra, y siempre siguiendo algunos parámetros básicos, sobre todo cuando queremos hablar de huertas agroecológicas, que es la forma de producir más amigable con la naturaleza y el medio ambiente. No sé, yo me extendí más del tiempo que por ahí tenía previsto, pido disculpas, pero bueno, me parece no hay que... problema, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, absolutamente completo y enriquecedor su presentación. Qué importante que es rescatar esto de que no es necesario tener en sí una porción de tierra, ni siquiera muy grande, para llevar a cabo una producción, y es más, hasta con botellas de plástico lo podemos hacer. Así Esa era la idea. Eso es absolutamente importante, aparte para la gente por ahí que no lo sabe, tener en cuenta esto. Bueno, le voy a realizar algunas preguntas que estuvieron haciendo en el chat, así que ahora comienzo. Patricio, ¿en dónde se consiguen las semillas de ProHuerta? Bueno, ahí por lo general quienes ProHuerta trabajan en forma articulada, en muchos lugares son con los agentes sanitarios. Si no, dirigirse a la estación experimental de INTA acá en Sumalao. Yo no tengo el teléfono, pero eso se lo consigue fácilmente por internet, y comunicarse con los técnicos de ProHuerta. Dependiendo del lugar, en el interior, siempre uno de los actores claves para acceder a la semilla, como decía, son los agentes sanitarios, sino contactándose con algún técnico de INTA o de otra institución, que como en el caso nuestro no proveemos de semilla, pero sí tenemos el contacto, podemos acercar la inquietud a los compañeros, y después ellos, en base también a su demanda, porque tienen un trabajo de muchos años, la disponibilidad de semillas, poder acceder a ese requerimiento. Perfecto. Otra pregunta, Facundo, ¿cómo se preparan las semillas para reutilizarlas? Bueno, más que prepararlas, es importante también elegir las semillas, elegir la planta de la cual nosotros queremos obtener las semillas, que depende también del tipo de fruto o de la parte comestible de la cual nosotros queremos sacar semillas. Hay que tener criterios para elegir la planta la cual va a ser la que nosotros queremos dejar semillas para años posteriores. Elegir, por ejemplo, plantas sanas, vigorosas, de buen color, de buen tamaño. Entonces yo digo, esa planta la voy a dejar que complete su ciclo, que tire flor, y después
poder obtener semillas de esa planta, porque yo la estuve siguiendo. Por eso hablaba también del poder de observación, la planificación al comienzo, ¿no? Esto. El ejemplo por ahí, quizá que muchos más saben, el maíz, una mazorca, cuando hay criterios de agarrar una mazorca, elegir la mejor visualmente, y poder elegir todos los granos que están en el medio, no de los extremos, de la mejor planta, de la que si hubo un ataque de alguna plaga o algún factor climático adverso que hizo que se diezme esa producción, y bueno, esa planta que resistió mejor, yo digo, bueno, esta planta tuvo las características para soportar esto, la dejo para obtener semillas, y después sí, buscar la mejor forma de almacenar las semillas, bien protegidas, al vacío, dependiendo también del tipo de especies, en frascos, sin que estén expuestas a grandes temperaturas extremas o humedad, digamos, teniendo cuidado en cuanto al almacenamiento. Bien. Otra pregunta, ¿cuál es el mejor momento del día para regar? Depende de la estación del año también. Nosotros en verano con los calores extremos que tenemos, y no está bueno llegar a la siesta con 44 grados de temperatura, digamos, ¿no? Porque la planta en ese momento también tiene fisiológicamente cerrados los estomas, que son un mecanismo de respiración y de intercambio que tiene la planta en la parte de abajo de sus hojas. Entonces estamos gastando agua, estamos malgastando el agua, que no es un recurso que a nosotros nos sobre, y buscar los momentos del día, en el caso de temperaturas extremas, donde no se va a perder inclusive agua por evaporación. Por eso también a veces es necesario realizar algunas técnicas para impedir esa evaporación de esa agua de ese suelo, ¿no? Cubriéndolo, por ahí si cortamos el césped, no quemarlo ni tirarlo a la basura, sino que proteger alrededor de la planta, sobre el suelo. Eso actúa como un aislante para evitar que esa humedad se evapore, se pierda ese suelo en forma de vapor. Bien. Otra pregunta, Micaela, ¿puedo hacer una huerta en un cartón de huevo? Mirá, he visto sembrar semillas en vasos descartables, pero después para trasplantarlos, ¿no? Semillas muy chiquitas que después requerís trasplantarlos. No vas a poder desarrollar todo un ciclo por la profundidad que tiene ese cartón de huevo, para que las raíces exploren. En algún momento sí o sí necesitas trasplantarlo en un espacio que esa raíz pueda penetrar mucho más en profundidad, y que tenga más volumen del suelo para tener más disponibilidad de nutrientes. Bien. Otra pregunta de Micaela es, ¿cualquier tipo de tierra sirve y cada cuánto se la riega? No, cualquier tipo de suelo no. Digamos, hay suelos que se caracterizan de distintas formas de acuerdo a su composición de algunos elementos, o más presencia de arcilla o más presencia de arena, que eso se pueden hacer inclusive con pruebas muy sencillas, tomando una porción de tierra, de suelo, hidratarlas y tratar de amasarlas y formar choricitos para ver el grado de cohesión, cómo quedan unidas esas partículas, y ahí más o menos tenemos una idea si ese suelo es más arenoso porque se disgrega, se separan, se cuartean a un suelo más arcilloso, y eso tiene que ver básicamente con esos distintos tipos de suelo, la capacidad para absorber y retener agua, ¿no? Un suelo arenoso va a absorber mucha mayor cantidad de agua, pero no lo va a retener. Un suelo arcilloso que tenga más porcentaje de arcilla en su composición va a tener más capacidad para retener esa agua, porque está formado por arcillas que sin entrar tanto en cuestiones más específicas, tiene la capacidad de retener a través de uniones, a través de sus moléculas con el agua. Y hay algo intermedio por ahí que también, un suelo más ideal, que uno lo puede determinar inclusive usando tablas, pero siempre lo más rápido, lo más conveniente es hacer pequeñas pruebitas para ver
qué tipo de suelo es predominante, si es más arenoso, si es más arcilloso, nosotros vamos a saber la capacidad de retener más agua, menos agua, o de que penetre más agua o penetre menos agua en ese suelo. Y se puede ayudar a mejorar a veces esa capacidad para absorber o para retener, agregando, por ejemplo, cuando habla del lombricompuesto o haciendo compostajes, que después es producción, digamos, de tierra fértil, le incorporamos ese suelo, se mezcla y con eso nos garantizamos también que se aporte a ese suelo para mejorar a su estructura, ¿no? Para que las raíces no tengan tanto impedimento para crecer o para tomar agua. Eso se puede trabajar con estas técnicas de compostaje, de lombricompuesto, de abonos foliares o de abonos líquidos que se pueden hacer básicamente con elementos naturales. Bien. Y por último es la pregunta de Eugenia, dice, ¿se puede recuperar un baldío para realizar una huerta comunitaria? Y saludos de paz. Habría que ver ese baldío, inclusive si se puede tener, si existe la posibilidad de hacer algunos análisis de suelo, conocer la historia de ese sitio baldío, digamos, si antes había, no sé, un taller mecánico y por ahí se tiraba el aceite, que cuando se hacían los cambios de aceite, por decir algo muy burdo, no. Yo he tenido la suerte de ver en Rosario, a través de un programa de agricultura urbana, lugares, espacios públicos, donde hubo un trabajo de recuperación, no suelos contaminados como quedaba el ejemplo, pero sí un trabajo que lleva su tiempo de poder recomponer algunos tipos de suelo y empezar a sembrar, planificando, rotando, asociando distintos cultivos, ¿no? Habría que inclusive poder ver la posibilidad de realizar análisis de suelo, más allá de esta pruebita que decía muy, muy casera, muy básica, de ver qué tipo de textura tiene, si es arcillosa, si es arenosa, como para ver la retención del agua, por ahí poder acceder a tomar muestras de ese suelo para saber cómo está compuesto, para saber qué elementos minerales predominan, cómo es su pH, si es ácido, si es básico. No partamos del no, hay que estudiarlo, poder indagar en la historia de ese sitio baldío y después trabajarlo. Si las condiciones están dadas, se puede trabajar tranquilamente y planificar. Perfecto. Bueno, Pablo, quiero darle las gracias absolutamente por esta presentación y por la disponibilidad y la predisposición en un primer momento para acompañarnos en este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber sido claro, no por ahí uno se acelera. La idea era dar una primera aproximación a este tema, más allá de que parezca sencillo, muchas veces en un neumático o en una botella plástica tiene todo un trabajo sistemático de comprender un montón de cuestiones del entorno, que no se agota en esto. Y bueno, disponible como trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, para lo que uno pueda hacer útil, ¿no? Y agradecer nuevamente al espacio para poder comentar algunos criterios básicos al momento de pensar una huerta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, luego de haberle dado las gracias al disertante, bueno, voy a agradecerle al público por haber estado presente y sumarse de manera tan activa con las preguntas. Bueno, agradezco a todo el equipo de la Vicegobernación que siempre está muy predispuesto a trabajar en este ciclo de charlas que se vienen dando, y al vicegobernador, bueno, que nos brinda este espacio, nos permite tener este intercambio tan enriquecedor para todos. Bueno, por último, para ir cerrando ya esta charla el día de hoy, en base a todo lo expuesto, quiero destacar varios puntos importantes, que es producir nuestros propios alimentos considera un beneficio en varios aspectos.
tanto para nuestra salud, porque bueno, obviamente estamos sabiendo qué es lo que consumimos, y de la manera en que se produjo, es un beneficio para la economía del hogar, es un beneficio porque es una actividad que la podemos desarrollar en familia y tener un contacto con la naturaleza y la tierra, lo cual es muy gratificante. Y por último, estamos cuidando al medio ambiente, lo cual es muy importante en estos tiempos. Bueno, no quiero dejar de invitarlos el próximo martes a las 18 horas por esta misma plataforma a la charla que se va a brindar sobre educación emocional. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias.